Hola, muy buenas noches. Aquí comienza Red Más Noticias. Bienvenidos. Y la noticia, la captura de 4 policías adscritos a la Dijín y un particular que estarían involucrados en las chuzadas a Marelvis Mesa, la ex niñera de Laura Sarabia, y a Fabiola Perea, su ex empleada. Estas capturas se dan solo días después del nombramiento de Laura Sarabia como directora del Departamento de Prosperidad Social. Los capturados, al parecer, tendrían que ver con ese entramado que se habría construido para hacer pasar a estas 2 mujeres como colaboradoras del Clan del Golfo y justificar así las interceptaciones de las que fueron objeto. Como parte de la investigación relacionada con las interceptaciones ilegales a Marelvis Mesa, ex niñera de Laura Sarabia, y a Fabiola Perea, su ex empleada, fueron capturados 4 integrantes de la policía adscritos a la Dijín y un particular, de los cuales se tienen identificados a los patrulleros John Morales y Dana Alejandra Cañizales y al capitán Carlos Andrés Correa. Según el informe de la Fiscalía, las diligencias están en curso y son realizadas por funcionarios del CTI con apoyo de la Policía Nacional en distintos puntos de Bogotá y corresponden al cumplimiento de órdenes de captura emitidas por un juez de control de garantías solicitadas por el fiscal titular del caso, quien bajo su autonomía e independencia hizo la petición al juez y este expidió las respectivas órdenes. Al culminar los procedimientos, los detenidos serán puestos a disposición del fiscal a cargo del caso para el proceso de judicialización. Asimismo, el ente acusador aseguró que los elementos de prueba dan cuenta de que las personas capturadas estarían involucradas en las acciones ilícitas realizadas luego de que la ex jefe de gabinete de la presidencia denunciara la pérdida de $7.000 en su lugar de residencia. Por este caso de chuzadas a los teléfonos de las exempleadas de Laura Sarabia, la Fiscalía la ha citado a declarar el próximo martes 5 de septiembre, donde deberá acudir con su defensa. Además, fue el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien entregó en su momento detalles sobre este escándalo que salpicó al gobierno Petro y por el cual el coronel Oscar Dávila se suicidó, pues al parecer, y según confesó en una llamada previa a su muerte, sabía información delicada sobre el caso. Asimismo, cabe recordar que en una rueda de prensa que hizo la Fiscalía en junio pasado, el fiscal Francisco Barbosa dio a conocer que uniformados de la Dijín hicieron pasar a Marelvis Mesa como la cocinera de alias Siopas, jefe del Clan del Golfo, y a Fabiola Perea como la madrina, supuestamente para poder interceptar sus líneas telefónicas. El abogado Miguel Ángel del Río, por su parte, se pronunció respecto a estas capturas en su cuenta de X. Dijo que defenderá con todo su equipo a los miembros de la Dijín capturados y asegura que todo se trata de una persecución de la Fiscalía al gobierno nacional. Mauricio, pues con las buenas noches de esto está hablando hoy el país porque se reactiva todo este caso del polígrafo con 2 decisiones ya concretas en este caso, que son estas órdenes de captura. Y bueno, las reacciones no se han hecho esperar, ¿no? Porque ya lo decíamos nosotros, se dan estas decisiones de la Fiscalía a solamente días de que se conociera la designación de Laura Sarabia como directora del Departamento de Prosperidad Social, que les contábamos también en su momento, pues esto le daría fuero ya entrar a ocupar ese cargo, pero eso tal vez puede ser hilar muy delgado. Lo cierto es que ya estas capturas sí podrían convertirse como en ese punto de partida para empezar a desenmarañar todo un entramado que al parecer se habría estructurado pues para poder llevar a estas mujeres al polígrafo, a las interceptaciones, es decir, poder empezar a desenredar la pita. Estas capturas parecen muy importantes para eso. Buenas noches, Paula, y a todos quienes nos siguen en este momento. Efectivamente, estas capturas van avanzando, significan un paso más en ese proceso que está adelantando la Fiscalía para desenmarañar, desentrañar qué es lo que pasó en esos 2 casos. Un presunto abuso de poder cuando a la niñera de Laura Sarabia se la llevó a hablar en un polígrafo en un edificio adscrito a la Casa de Nariño. Eso no hay que perderlo de vista. Un edificio, el edificio Galán, adscrito a la Casa de Nariño. Es decir, toda la institucionalidad oficial, incluido el uso del polígrafo, pero para un caso de una indagación de un robo de una plata en la casa de Laura Sarabia. Pero el otro caso, que es incluso más enredado, y ustedes lo veían en la nota de Ángela cuando nos decía que hay una investigación para tratar de saber cómo diablos fue que se pudo interceptar el teléfono de la ex niñera de Laura Sarabia,
vinculándola presuntamente al Clan del Golfo para justificar la interceptación y vinculándola presuntamente a un clan del Golfo que fue desde el Chocó, un fiscal del Chocó, el que terminó diciendo que sí, que efectivamente era la cocinera del Clan del Golfo. Es decir, una cosa enredadísima. Cuando digo enredadísima es que es compleja, pero no solo que es compleja, sino que es horrible desde el punto de vista de la irregularidad y de la ilegalidad. Pues bien, las 5 personas capturadas el día de hoy, 4 policías y un miembro civil de la DIJÍN, lo que están representando es esa pista para tratar de saber exactamente qué sucedió en el caso de las chuzadas, Recuerden ustedes que el otro caso también avanza, la otra investigación. Yo no creo francamente que esto esté vinculado con el nombramiento de Laura Sarabia en la dirección del DPS y que entonces inmediatamente salió la Fiscalía a dar un paso adelante. Viene avanzando la investigación y ni siquiera por la idea del fuero. Acuérdense ustedes que lo discutimos hace apenas 2 días acá, que al ser directora de departamento, Laura Sarabia pasaría a ser juzgada potencialmente, en caso de que llegara a ser juzgada, por la Corte Suprema de Justicia y no por la justicia ordinaria. Pero la investigación previa que debería conducir a una acusación o a archivar el caso, la sigue haciendo la Fiscalía. Es decir, que todo esto sigue estando en manos de la Fiscalía. Por el momento, pues un paso más que va dando la Fiscalía. No sabemos hacia dónde. No sabemos si efectivamente el doctor Miguel Ángel del Río tiene razón cuando dice es una persecución que la Fiscalía le tiene montado al gobierno, o si es que está haciendo su deber y ha encontrado elementos suficientes para seguir avanzando. La opinión pública quiere conocer la verdad, la quiere conocer pronto y quiere saber qué pasó ahí, porque irregularidad allí, por supuesto que hubo. Y entre tanto, exguerrilleros de las FARC protestaron por los asesinatos y ataques contra firmantes de ese proceso de paz. Piden garantías de seguridad al gobierno nacional. Que la paz no nos cueste la vida fue uno de los mensajes con los que militantes de Comunes, partido de los ex-FARC, alzaron su voz para rechazar la violencia contra firmantes de paz. ¡Por la vida y por la paz! ¡Ni un muerto más! Los manifestantes llegaron hasta una de las sedes del Ministerio del Interior y pidieron al gobierno garantías de seguridad. El presidente Petro ha hecho algunos esfuerzos que nos consta desde el punto de vista personal de él, pero esto todavía, digamos, las instituciones y el ministerio mismo de gobierno no ha podido, digamos, controlar la ola de asesinatos y eso es lo que necesitamos. Según Comunes, ya son 396 los exguerrilleros asesinados tras la firma del acuerdo de paz, una situación que no ha cambiado pese a la elección de un gobierno de izquierda. Esa cifra fundamentalmente responde a los gobiernos de Juan Manuel Santos y de Iván Duque. Pero tenemos que decir con tristeza que también en el gobierno del cambio continúan las muertes, los asesinatos de firmantes del acuerdo, pero también de dirigentes y liderazgos sociales y políticos. Es importante decirle al gobierno nacional que, por supuesto, nosotros dimos nuestro voto de confianza hace un año, los elegimos, es decir, pusimos este gobierno también, aportamos nuestro grano de arena y creemos que es clave que el gobierno cumpla las garantías de seguridad. La protesta se da luego de que esta semana atentaran contra el ex-FARC Marino Molina, exnegociador de paz y directivo del Partido Comunes. Bueno, Mauricio, como 2 caras de una misma moneda se podría decir es lo que tenemos aquí, ¿no? Porque por un lado tenemos a exfirmantes de un acuerdo de paz pidiéndole garantías de seguridad a quienes justamente se acogieron a un tipo de acuerdo de paz, a un gobierno que se esperaría tuviese dentro de sus prioridades pues justamente protegerlos, entre otras cosas porque es un gobierno que busca adelantar procesos similares. Y por otro lado tenemos a quienes se alejaron de ese proceso de paz cometiendo atentados terroristas, sembrando terror, sembrando muerte, pero diciendo que quieren hablar de paz. Muy difícil de entender. Por supuesto, Paula, creo yo que es fundamental que en este gobierno, en el anterior, en los anteriores, que se garantice la vida de aquellos que han suscrito un acuerdo de paz y que han dejado las armas. Es decir, tienen y les asiste toda la razón a los que están marchando en este momento y a los que están pidiendo una acción mucho más decidida y mucho más fuerte de parte del gobierno para protegerlos. Es absolutamente inaudito que caigan ex desmovilizados de las FARC y que en esa medida pues el compromiso del Estado quede en tela de juicio. Y vemos la otra cara de la moneda, que es la que plantea Paula.
lo que está pasando con el Estado Mayor Conjunto, con las disidencias de Iván Mordisco. Acuérdense ustedes que estas disidencias nunca entraron en el proceso de paz que se desarrolló con el gobierno de Juan Manuel Santos. No son las disidencias de la Nueva Marquetalia y Iván Márquez que sí entraron, firmaron y después se retiraron del acuerdo. Estas nunca entraron. Y son más o menos 3.800 hombres, 3.600 hombres. No es nada despreciable. Tienen un control en unas zonas del territorio, pero auténtico control. Ustedes recuerdan que el mismo gobernador Juan Guillermo Zuluaga, quien habíamos visto aquí en la nota, empezó a denunciar hace más o menos 9 meses que había un territorio en el sur del Meta en el cual ellos llamaban a la gente a que pasara por allá a pagarles extorsiones, a que les rindiera cuentas, etcétera, etcétera. Es decir, haciendo ejercicio de su control territorial. Pues bien, cualquiera diría: ¿cómo es posible que ahora se vaya a adelantar un proceso de diálogo, se vayan a sentar a hablar con estos criminales? Pues en la otra orilla la gente dirá, pues es la manera de parar la violencia, es la manera de hacerlo. Justamente hacer un cese al fuego y empezar negociaciones es la manera de parar ese tipo de violencia. Pero ojo que aquí hay un pequeño elemento con grandes implicaciones que hay que tener en cuenta. El mismo gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, denunció que el fin de semana pasado estas disidencias de las FARC, estas disidencias de Iván Mordisco, andaban hondos y lirondos por municipios del Meta diciéndole a la gente por quién votar y por quién no votar. Presión armada para constreñir el derecho que tiene la gente al voto. ¿Ustedes se imaginan cómo será ese constreñimiento si es que se llega a un cese al fuego con el gobierno prontamente y antes del mes de octubre? Acuérdense que en el cese al fuego se repliega la fuerza pública, la contraparte, si es que se siguen las mismas reglas del juego que se han establecido con el ELN, sigue extorsionando, boleteando, secuestrando, acosando a la población civil y fuera de eso, ejerciendo ese constreñimiento al voto, es decir, diciéndole a la gente por quién puede votar y por quién no puede votar. En realidad nos vamos a meter a todo eso antes de las elecciones de octubre. Ya nos metimos con el ELN, ya se metió el Estado colombiano con el ELN. ¿Lo vamos a repetir el mismo proceso con las FARC justo antes de elecciones? Me parece que sería una tremenda decisión con grandes implicaciones que no necesariamente serían positivas. Cambiamos de tema. El país sigue hablando de la decisión de la Corte Constitucional acerca de la desconexión laboral. Y es que señala la Corte que es un derecho de todos los trabajadores y la disposición incluye incluso a altos directivos con funciones esenciales de empresas y entidades públicas y solo se exceptúan situaciones que son consideradas de extrema necesidad. Pero, ¿qué tan factible es llevar esta decisión de la Corte a la práctica? Lo preguntamos, lo desmenuzamos. La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió que la desconexión laboral es un derecho humano de todos los trabajadores, incluyendo los servicios públicos o los empleos de manejo y confianza, quienes no pueden ser conectados por fuera de la jornada laboral. De acuerdo con la ponencia de la magistrada Diana Fajardo, el descanso no es solo reposo, sino un espacio autónomo, libre, en el que las personas deciden qué hacer o no con el tiempo de su vida fuera de la actividad laboral. El pronunciamiento de la magistrada además agrega: esta consideración es inmanente al propio concepto de la dignidad humana de vivir bien y como se quiere. Implica una dimensión de descanso y un límite al poder subordinante. La Ley 2191/2022 estableció la desconexión laboral de los trabajadores para garantizar el goce efectivo de su tiempo libre. Señaló que los jefes no pueden contactar a sus subordinados por motivos de trabajo cuando han terminado la jornada o están en vacaciones. Aprovechando la tecnología, enviaban mensajes en cualquier momento. El derecho a la desconexión laboral surge en el contexto de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, en el sentido de que debe haber un horario de trabajo y no se debe molestar al trabajador una vez que el horario ha terminado para garantizarle su descanso, su vida familiar, su ocio. Tanto el empleador como el mismo trabajador deben conocer debidamente el derecho al descanso y en consecuencia la interrupción del mismo debe tener unos motivos muy especiales por parte del empleador. La cultura de estar siempre conectados no se ha limitado a la vida personal y ha hecho cada vez más difícil que los empleados tengan espacios en los que vivan al margen de las empresas en las que trabajan. Esta decisión cubre todo tipo de empleos y por eso explica:
Si bien los trabajadores de dirección y confianza y manejo no se encuentran sometidos a la jornada laboral ordinaria, esta no se excluye de la regulación sobre desconexión, que es un derecho humano a partir de nuevas tecnologías. En el caso de estos trabajadores, la Corte señaló que debe tenerse en cuenta la naturaleza de las funciones y las condiciones propias de la vinculación del trabajador y servidor público. Deberá atenerse a los criterios de necesidad y proporcionalidad. esta decisión se da tras una demanda que presentaron 3 abogados porque la ley vigente dejaba por fuera a los servidores públicos que desempeñan cargos directivos y de manejo y confianza. Casos como el de los médicos, los militares, los periodistas, en mi opinión deben estar ceñidos al horario laboral, pueden tener cierta flexibilidad que seguramente está en el contrato y deben ceñirse por esos principios de proporcionalidad y de necesidad. Y el uso de la tecnología muchas veces borró la línea divisoria entre la jornada laboral y la vida personal. Al ser consultados, varios expertos dicen que aún no queda claro qué trabajadores definitivamente quedan excluidos de esta garantía que en teoría debería ser universal. Mauricio, chévere la intención, necesarísimo además, todos necesitamos tiempos de desconexión y que esos tiempos se respeten, ¿no? Pero cuando uno ya analiza como la letra menuda de esto que dice la Corte, pues yo no sé, quedan como unos vacíos que uno dice, ¿realmente llevarlo a la práctica es posible o por lo menos es posible para todos los tipos de empleo y para todos los sectores? No se sabe, ¿no? Paula, en todo caso, desde su gestación, la ley el año pasado ya incluye unas excepciones y esas excepciones son las que entra a evaluar la Corte, algunas las termina cubriendo y en otras aplica unos criterios conceptuales que, estoy de acuerdo con usted, dependiendo de qué tanto los jale uno, pueden ser gaseosos o no gaseosos. Ismael nos decía en la nota, la ley de 2191 del año 2022, la discutimos en este noticiero, estableció el derecho a la desconexión laboral, no solamente porque la gente necesita descansar, sino porque la gente necesita sacarse de encima la autoridad que tienen de parte de sus superiores. Acuérdense ustedes que la misma magistrada acaba de hablar del derecho a romper la subordinación durante unas horas, durante unos días, durante el tiempo que se esté descansando. En esa medida, la ley había exceptuado en el cargo del sector público los cargos de dirección, de disponibilidad permanente y en los de caso fortuito, es decir, que tenía que haber gente que estuviera allí permanentemente. Y resulta que la Corte evalúa la demanda se hizo con ocasión de esa exclusión diciendo, no, un momentico, principio aquí para todos o para ninguno, la Corte da la razón que en esos casos de dirección, de disposición permanente y demás, sí se aplica la desconexión laboral. No obstante que no estén sujetos a la jornada laboral, porque esos cargos no están sujetos a la jornada laboral, sí se necesita que haya desconexión laboral. Viene la inquietud de Paula. ¿Y eso cómo se come en realidad? Porque resulta que no hay jornada laboral, por lo tanto no hay parámetro específico para saber dónde sí y dónde no se puede molestar o llamar a un funcionario. Pero lo que la Corte termina diciendo es, se aplican los criterios de necesidad y proporcionalidad. Necesidad del funcionario, necesidad del llamado, necesidad del correo electrónico que se está mandando y proporcionalidad en cuanto a que la exigencia de ese empleado hacia ese empleado sea proporcional con esa necesidad que se está invocando en ese caso. Parece ser claro, pero vaya usted después a tratar de resolver un caso específico en el que hay demanda laboral, que no era proporcional, que sí era la necesidad, que qué sé yo. Bueno, así son las cosas en realidad. En todo caso, uno preferiría que fuera mucho más tajante y mucho más clara la situación y sin embargo, pues no lo es así. Y en todo caso, para su tranquilidad, Paula, sigue habiendo unas actividades que por caso fortuito, por necesidad permanente, por el carácter de la profesión en la que uno esté hablando, se flexibiliza mucho este tema de la desconexión laboral, porque faltaría más, por ejemplo, ¿qué tal nosotros los periodistas con desconexión laboral? No, bueno, y al otro año nos enteramos por el periódico? Pasando mil cosas en el planeta y uno en desconexión laboral, pero bueno, ¿usted goza de desconexión laboral? ¿Tiene sus momentos en los que de verdad dice chao y no lo molesta a nadie? Cuando duermo. Bueno, esos son como unas 6, máximo 7 horas porque la gente ya no duerme más. Cada vez menos, sí señor. Bueno, no, pero hay que conservarlo. Pero no, los fines de semana sí. Hay que conservarlo, no vaya a ser que le empiece a dar a uno dolor de cuello. Importante, tiene razón. Mire, Mauricio, le tengo dato político a esta hora. ¿Usted sabe quién es Adriana Córdoba Alvarado? ¿Le suena ese nombre?
¿Esposa de Antanas Mocus? Sí, señor, muy bien, la esposa de Adriana Antanas Córdoba, Mocus. el Alvarado no me lo sabía, pero Adriana Córdoba sí. Es oficialmente la nueva embajadora de Colombia ante el gobierno del Reino de Dinamarca. No me Esta diga. noticia ya venía sonando en las últimas horas, pues se acaba de confirmar, ya está publicado el documento oficial. Es el decreto número 1427, tiene ya la firma del canciller Álvaro Leiva, entonces tenemos nueva embajadora en Dinamarca, en el Reino de Dinamarca. Nueva embajadora en Dinamarca y lo más importante de ese nombramiento es que es la esposa de Antanas Mocus. Suponemos nosotros que se irá con su esposo, evidentemente, Pues, asumiría, claro, que que se van tiene juntos. una condición de salud que hay que cuidar y que sigue siendo una figura tremendamente relevante y tremendamente importante. Pero Paula, para los que se sorprenden en este momento, vendidos, ahí están, lambones, qué sé yo, hay que recordar que Antanas Mocus apoyó a Gustavo Petro en las elecciones de 2018 y lo apoyó en las elecciones de 2022. Digamos que lo raro sería que ahora se le abriera, digamos, que le cambiara de parecer, pero digamos que consistente sí ha sido. Que a uno le guste o no le guste el nombramiento, qué sé yo, pues ya es cuestión de cada cual. Pero bueno, nueva embajadora en el Reino de Dinamarca. Tiene usted razón, ese es un buen recorderis. El de los apoyos. Le voy a contar otra historia a usted, a los televidentes. Miren, en medio de notorias diferencias entre el ministro del Interior, entre Luis Fernando Velasco y el registrador Alexander Vega, se llevó a cabo hoy la reunión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, importantísimas, estamos cerca de una jornada electoral. Pero esta reunión fue tensa, entre otras cosas, por la presencia de los medios de comunicación en el lugar. Eso no le gustó al ministro del Interior, ya van a ver ustedes qué fue todo lo que pasó. Sin embargo, bueno, en el evento, ya en lo importante, el registrador advirtió que hay 100 municipios en riesgo de trashumancia electoral y la MOE dijo que esta situación se estaría presentando en municipios fronterizos con Venezuela, también con Perú. La tensión entre el ministro del Interior y el registrador salió a flote por la presencia de los medios de comunicación. Y acordamos eso, o sea, yo sí pido, ahora salimos y hacemos la rueda de prensa y entregamos la información de la comisión, no de una institución. Me parece... Señor ministro, sí, conforme a lo dispuesto en la agenda, la rueda de prensa está programada. El registrador intervino y luego se marchó. El ministro atendió medios y aclaró lo que pasó. Entiendo que el señor jefe de comunicaciones del registrador, cuando él habló, les pidió que ustedes siguieran. Pues pedimos un momentico, es que no es la voz de uno, es la voz de toda la comisión interinstitucional y fue por eso, no es ni más faltaba por nada distinto. En el encuentro, el registrador alertó sobre la trashumancia electoral. De todos modos, traemos un ranking de 100 municipios, de acuerdo a nuestra analítica, que se los vamos a trasladar al Consejo Electoral dentro de ya las competencias activadas de revisión de trashumancia. Una denuncia con la que coincidió la misión de observación electoral. Hay un tema que nosotros pusimos hoy sobre la mesa y es el tema de trashumancia transfronteriza de dos países, de Venezuela y de Perú. Cuando estamos hablando de trashumancia transfronteriza, recibimos información específica de Arauca. Frente a la seguridad, el ministro del Interior descartó la posibilidad de suspender elecciones en algún territorio y respondió sobre las amenazas a algunos candidatos. Yo vengo de elecciones en donde en decenas, no uno, en decenas de municipios de Colombia no hubo elección. O sea, plantear que se hace un proceso electoral sin que haya amenazas, desafortunadamente no es cierto. No, claro que nosotros asumimos con seriedad. El funcionario aseguró que en los próximos días se adelantarán consejos de seguridad en Chocó, Córdoba, Antioquia y Valle del Cauca. Bueno, pues ahí está, un encuentro para un tema muy serio, muy sensible, a 2 meses de las próximas elecciones y que se vio nublado pues por todo lo que pasó allí, no solamente porque el ministro estaba furioso con la presencia de la prensa, no se entiende muy bien por qué, luego se disculpa, pero fue un momento que no caló bien, parece que con el registrador tampoco quedó como muy contento con lo que sucedió, la respuesta que da después y en el medio de todo esto, de estos distractores, pues unas cifras de alertas electorales muy serias, Mauricio, para lo que viene y lo vienen diciendo desde hace mucho rato. Paula, lo que ha argumentado el ministro Luis Fernando Velasco es que esta comisión interinstitucional, que es una comisión que está tratando de ver cómo es la situación electoral, debería poder sesionar en privado. Es decir, se discute el punto de vista del uno, lo que dice el otro, qué sé yo, la cifra que tiene el de más allá, y al final se da una rueda de prensa.
Digamos que eso es razonable, entendiendo que muchas veces en esas reuniones privadas pues se tocan cosas privadas que no tienen que trascender necesariamente a la opinión pública, siempre y cuando exista posteriormente información fidedigna sobre la cual haya acuerdo, porque si hay rueda de prensa después sobre una información sobre la cual no hay acuerdo, deberían hacer 5 ruedas de prensa distintas. ¿Por qué me meto en esa jeringonza y en esa especie de trabalenguas? Por una sencilla razón. Porque las discrepancias, dependiendo de cuál sea la fuente, acerca de lo que está anticipándose para las elecciones, son inmensas. Les quiero recordar a ustedes, la Defensoría del Pueblo, que hace parte de esta Comisión de Garantías Electorales, hacen parte de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Defensoría, el Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera. Según la Defensoría, 408 municipios están en riesgo electoral. Lo estábamos presentando hace una semana más o menos aquí en el noticiero. Y además de eso, riesgo en general, 113 en alerta máxima. Eso es tremendamente preocupante y lo podemos vincular con lo que estábamos discutiendo hace un rato del cese al fuego bilateral con el ELN, de la posibilidad de un cese al fuego con las disidencias del Estado Mayor Conjunto y con lo que denunciaba el gobernador del Meta en el sentido de que las disidencias de las FARC van por los municipios los fines de semana diciéndole a la gente con fusil en hombro por quién votar y por quién no votar. Ojo, recuerdo las cifras. La Defensoría dice 408 municipios en riesgo electoral, 113 en alerta máxima. Y a las pocas horas el presidente Petro dice, no son ni lo uno ni lo otro, son solo 17. A ver, de 408 a 17, la posibilidad de llegar a un consenso en un cuarto cerrado y salir y darle una versión homogénea a la opinión pública es dificilísima, es complejísimo, es muy improbable que eso suceda. Por lo tanto, en términos generales, a mí me parece que el ministro del Interior en cualquier circunstancia tendría razón. Hay reuniones privadas, se ponen de acuerdo y salen y le hablan a la prensa. Pero en un tema tan delicado como este, donde hay tantas discrepancias de parecer y de criterio y de cifras de la situación en la que estamos, ya vieron las cifras de transhumancia, 100 municipios con riesgo de transhumancia fuera de eso, creo yo que se merece la opinión pública tener información de fuentes directas.